¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Creative Minds, una emisión más aquí en Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Estamos muy contentos el día de hoy porque nos visita Víctor Manuel Arredondo, que ya tengo tiempo de conocerlo y tiene varias facetas, por eso es muy importante platicar con él. Todos los que estamos en el camino del emprendimiento de una u otra forma, en el área cultural también es todo un arte emprender, ya no lo platicará. Víctor, ¿cómo te encuentras? Bienvenido aquí a Radio CUSEI, tu casa. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Me encuentro de maravilla y pues antes que nada muchas gracias por la invitación. Aquí emocionado por poder platicar un poquito con la comunidad universitaria y con quien nos esté escuchando, pues estos temas de emprendimiento, de en lo que te vas a meter cuando buscas ser emprendedor. Porque el emprendimiento, pues tú no me dejarás mentir, es una brecha antes de convertirse en empresarios. Así es un paso obligado y requiere muchísimas aptitudes, actitudes, requiere sobre todo resiliencia, pero también accionar. Y vamos a ir ahondando más y más en este tema que parece inagotable, pero vamos a leer tu semblanza, como siempre lo hacemos con todos nuestros invitados, para contextualizar a todos nuestros radioescuchas. Víctor Manuel Arredondo Gómez es conocido como el Hombre Orquesta en Guadalajara. Es consultor y conferencista especializado en temas empresariales, licenciado en Administración por la Universidad de Guadalajara y cuenta con la certificación en Consultoría e Innovación Empresarial. Su apodo, el Hombre Orquesta, simboliza su enfoque multifacético para apoyar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes, y emprendedores en la región de Guadalajara, combinando su experiencia en negocios, innovación y formación profesional. Arredondo Gómez es también agente de innovación del Estado de Jalisco y ha colaborado con universidades, centros de emprendimiento y organismos gubernamentales. Proveniente de una familia emprendedora, su proyecto El Hombre Orquesta se inspira en sus experiencias de infancia, trabajando en negocios familiares en el Centro Histórico de Guadalajara. Ha sido ponente en eventos como Talentland 2024 y 2025 y ha colaborado con diversas instituciones para impartir capacitaciones y desarrollar proyectos de consultoría. Víctor, pues tienes un camino muy interesante ya recorrido. ¿Cuántos años llevas con tu proyecto El Hombre Orquesta? A veces escucho tantas cosas que digo, ¿en qué momento, pues sí, este güey hizo todo eso, ¿no? Llevo 15 años, más o menos, 11 años formalmente con el Hombre Orquesta. De hecho, este año se cumplen 11 años del proyecto. Pero desde mi época de emprendedor, yo creo que unos 15, 16 años, porque pues yo empecé desde que estaba estudiando en estos programas como Retos Zapopan, vaya, todos estos, de repente, programas donde ibas a meter tu pitch, pues desde ahí empecé. Y ya posteriormente, pues fui pues profesionalizándome hasta pues ir pasando por todos estos lugares. Okay. Formalmente 11 añitos. 11 años. ¿Qué es el proyecto Hombre Orquesta? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es, como digamos, la vocación? La vocación del Hombre Orquesta. Bien, yo creo que es conveniente empezar por la metáfora. El Hombre Orquesta es una metáfora. La metáfora del empresario, yo digo que de Jalisco o mexicano, o quizás también el de Latinoamérica, de este empresario que hace de todo, que administra, que compra, que vende, que barre y que trapea, que muchas veces es el primero en llegar y el último en irse. Y muchas de esta situación, pues al final, a largo plazo, nos genera pues un empresario cansado y que no crece. Entonces el Hombre Orquesta es una metáfora hacia estos empresarios que efectivamente saben hacer de todo, pero que requieren de herramientas para profesionalizar su trabajo, para dejar de ser hombres orquesta paulatinamente y dejar guiar, ¿no? Porque muchas veces, no, yo no voy a contratar porque nadie más lo va a hacer mejor que yo. Te sueles topar con ese tipo de cerrazones. A veces este tipo de pensamientos vienen muchísimo de la generación boomer o de los negocios familiares donde difícilmente se puede aspirar a crecer, ¿no? Si llegas tú como externo a un entorno familiar, a una empresa familiar, tú sabes que al sobrino, que al primo, que al amigo del amigo, es más fácil que en el escalafón te brinquen, así tú tengas todas las aptitudes, pero también encuentras esa otra parte, el dueño que dice aquí se hace lo que yo digo, yo controlo los hilos de la empresa y no hay manuales institucionales, no existe nada más que las cosas a como él cree. Esa es una parte muy, muy mexicana, muy latinoamericana. ¿Cómo lidias con esto cuando empiezas un negocio? No quedarte
no quedarte tú haciendo absolutamente todo, ¿no? Porque es el vendedor, como bien lo dices, el que compra, el que vende, el que hace las facturas, el que paga. Fíjate que es un proceso, ¿no? Es como todo, ¿no? Es un proceso primero de identificar por parte del empresario la situación. Porque yo un empresario que no quiera cambiar, por ejemplo, es difícil poder implementar. Y más como tú lo mencionaste, los de la generación pasada son mucho esta idea arraigada de no, nadie lo va a hacer como yo. Y mucho de eso también tiende a no contratar, a no crecer, a como bien dices, hacerse de la familia. Pero entonces, al hacerse de la familia, las decisiones del dueño muchas veces no son como una línea natural en una empresa institucionalizada, donde la línea baja a lo que dice el dueño. No, acá baja y a lo mejor el consentido que es el hijo, pues toma su decisión y termina haciendo lo que quiere. O el sobrino hace siempre lo que quiere. ¿Qué pasa? Lo regañan, le dan su manazo, pero de ahí no pasa y en la siguiente Vuelve a lo mismo. vuelve a lo mismo. Entonces, la empresa familiar de entrada es una de las más complejas para atender como consultor. Y también entramos en temas de en dónde se aplica una consultoría y dónde no. Porque un empresario que no identifique el área de oportunidad o que uno como externo pueda ser alguien como apoyo, si no lo ve así, no hay mucho que hacer. Se cierra. Y terminas por, ahora sí que, pues, que terminen diciendo, no, pues ese consultor no sirve. Y es donde yo muchas veces, cuando hablo de la consultoría, menciono a las personas, no es que la consultoría dicen que somos como doctores, pero en realidad yo siempre digo, no somos como doctores, somos más como psicólogos o nutriólogos, que son personajes que las personas que van no van porque están enfermas, sino porque buscan mejorar, ya de forma consciente. Y es ahí donde un consultor alcanza su máximo potencial, ¿no? Porque muchas veces alguien que va enfermo, o alguien que busque una ayuda, pero no busque un cambio en él o no lo haga, va a llegar a la semana siguiente, oye, ¿qué onda? ¿Pudiste aplicar, usaste la herramienta que te dejé? No, pues no tuve tiempo, no lo hice. Exacto. Es muy interesante esta parte porque desde toda tu experiencia, ¿qué es lo que te lleva a ti a apasionarte por el mundo empresarial? Esa es una parte, porque también tienes la cuestión de la cultura. Sí. También haces cuestiones culturales, hablaremos también de ello. Ahorita platicaremos. Pero, eso. ¿cómo es que te apasiona el tema empresarial desde que empezaste hace 11 años con los temas de capacitación? ¿Cómo encuentras que ha cambiado la mentalidad del empresario? Actualmente todo el mundo quiere emprender. Quizás no quieren tener jefes, quizás por alguna razón es más sencillo poder lograr lo tuyo, porque el panorama también laboral no es miel sobre hojuelas. Y los jóvenes actualmente, y qué bueno, valoran muchísimo el tiempo, valoran muchísimo la calidad de las relaciones, la empresa si te representa, si no te representa, también el poder tener espacios inclusivos, de qué están hechas las cosas, la trazabilidad. Ya es más complejo, las empresas se encuentran, ahora lo que yo he visto y lo pongo a tu consideración, las empresas están peleando por el talento. Sí. Antes las personas peleaban por las empresas, hoy las empresas tienen una tarea muy grande que es poder no solamente captar, sino potencializar el talento. Y bueno, empiezo por eso último, porque es muy interesante. Yo he visto que hablando de talento y de captación, en la actualidad es más difícil captar talento. Se ha vuelto más complejo en el ámbito de recursos humanos, la captación de talento, mucho por la mentalidad que ha cambiado, ¿no? Llegaron en los últimos años plataformas a lo mejor como Uber, otro tipo de plataformas que incentivaron el trabajo independiente, pero sí a nivel institucional, y te lo digo porque conozco gente de cerca en la industria, digamos en el retail, por ejemplo, o en la industria restaurantera, donde hay ahorita como cierto crisis de capital humano, precisamente por lo difícil que ha sido, que se está volviendo captar. Quizás también por las exigencias de los mismos que buscan trabajo, y también la poca oferta que se tiene, ¿no? Porque la realidad es también ahorita la oferta económica, principalmente para los jóvenes, pues es limitada. Sí, así es. Los sueldos
ya los jóvenes no se van a ir por un sueldo pequeño, es más fácil No. tratar de hacer algo por su cuenta. Exacto. Y es lo que se observa mucho. Y eso es una problemática porque necesitamos a la gente. Una parte es el sueldo, sí, en metálico, pero también el joven actual exige también y necesita un sueldo en emocional, que le llamamos, ¿no? Que no todo es darte dinero, sino también de repente el salario emocional muy famoso, que son estas, digo, que dice, oye, un buen trabajo, un día de descanso por hacer algo bien. El reconocimiento. El reconocimiento, nada más, el simple reconocimiento, que es algo fundamental como seres humanos, a veces eso dejamos de lado. Nos enfocamos mucho sí, en el proceso es importante, sí manejar una cuestión ordenada de cómo hacer las cosas, de metodologías, pero si no tomamos en cuenta las emociones de las personas, sus interrelaciones entre las mismas, la comunicación, la misma empatía, no va a funcionar por muy teórico que tengamos. Y te lo digo en experiencia, porque me ha tocado, mis temas como capacitador, traigo un curso que es integración emocional, que es precisamente lo que se trabajar la parte emocional de las personas, el vínculo. De repente hay gente que trabaja 10, 15 años y en su vida han hablado de algo personal. Siempre hablan de trabajo, pero ya cuando a la gente le avientas una dinámica en donde puedan expresar sus sueños, sus emociones, sus motivadores, canijo, dices, mira, pues Alejandro también le van las chivas, ¿no? Y entonces tenemos algo de qué dialogar que no sea el proceso. Sí, entonces, no, es muy, muy interesante que puedas vincular a las personas de una manera distinta, ¿no? No solamente el trabajo, porque finalmente pasas un gran tiempo con las personas de trabajo, anteriormente no. Bueno, más bien actualmente no es tanto, anteriormente había más. Y ese tipo de cuestiones finalmente abonan a que exista un mayor compromiso, ¿no? Reconocimiento, sí, compromiso, pero sobre todo ayuda mucho a que no existan estos temas de la toxicidad laboral, ¿no? Exacto. Que siempre va a existir, porque el ser humano es natural, pero sin embargo ya cuando empiezas a empatizar con el otro lado, te aseguro que ya te la piensas más antes de lanzar una crítica, antes de hacer una mala cara, porque de ahí comienza todo, ¿no? Y eso también es parte de la cultura, ¿sí? Ya entremos en cultura. La cultura que de repente tenemos en las empresas, nos dicen, hay que tener buena atención a clientes, nos dicen. Sí, pero el cliente es una parte de la estructura de nuestra empresa. Nuestros compañeros de trabajo también son nuestros clientes. Digamos, un cliente interno que también tiene que ser bien tratado, que también le tenemos, si necesita algo, buscar una buena respuesta, una buena cara, y eso ayuda mucho, ¿no? A final de cuentas es lo que nos permite que todo esto del proceso abone y trabaje ordenadamente. Así es la creación también de marketing al interior, al exterior de la empresa, los públicos, internos y externos, cómo se van trabajando. En toda tu experiencia que has tenido, ¿cuáles son si podríamos decir, 3 problemas más comunes en las empresas? ¿Cuáles puedes encontrar en las pequeñas y medianas empresas? Mira, la primera pregunta que mencionabas, ¿cuánto llevo en esto de las empresas? Oficialmente con el Hombre Orquesta 11 años, pero desde niño yo crecí en la tiendita de mi tía Lourdes. Un saludito a mi tía. Un saludo que está ahí enfrente del diario El Informador, en el centro de Guadalajara. Sí, la supo a doña Lourdes, la de los lonches, porque yo vengo de una familia de empresarios, de comerciantes, dicen ellos, ¿no? Y ahí yo empecé de chiquito a ver todo este rollo de la empresa familiar, ¿no? Yo veía a mi tía de repente, ya cómo atendía, de mi tía Rosita, de mi mamá también, son 2 personas que me han enseñado la importancia de la atención a clientes, de la sonrisa, de que aunque llegue alguien de malas, pues tú tienes que tener ese porte y no dejarte llevar por tu emoción y dar un buen trato, ¿no? Me decía mi tía Rosita, me decía, mira, mijo, si lo tratan mal, usted tómelo de reto y trátelo mejor. Y el cliente, usted lo va a domar. Y pasaba, y eran esas experiencias que me llevaron a todos estos años. Ahora sí fui creciendo, fui a la carrera, pude entender de una forma teórica, ya no solo vivencial, sino bajo la teoría con conceptualización, qué eran estas cosas, ¿no? ¿Qué era esto que hacía mi tía para caerle bien a la gente? Caray, es prospección, es atención a clientes. Entonces empecé a vincular. Y con esa experiencia, la pregunta que me lanzabas, ¿cuáles son los 3 problemas más comunes? Yo creo que uno sería la rotación del personal.
que va de la mano también precisamente de todos estos temas de no saber tratar a la gente. O sea, más a veces del salario es también, muchas veces los patrones no se portan como líderes, sino como patrones. Y ocupamos ahorita más líderes, más con nuestra generación. Que por ahí la llaman de repente como si fueran más sensibles, pero no. Es que no están dispuestos a que los traten mal. Esa es la realidad. Y ya no y quien debe de cambiar somos nosotros. ¿No? Nuestros jóvenes buscan líderes. Y si tú les das ese liderazgo, yo te aseguro, Alejandro, que vamos a tener una generación más activa, ¿no? Más potencializada. Otro de los grandes problemas dentro de las empresas es la administración, pero no la administración, digamos, hay como varios círculos de administración, yo le llamo, ¿no? Un círculo lo podemos ser la administración fiscal, que pagues tus impuestos. No es un riesgo, caray, generas, pero tienes que pagar impuestos. Siguiente círculo, digamos, es la administración del local, que tus colaboradores no hagan romo hormiga, que lo que tengas en almacén no se pierda, es un control administrativo. Pero el último círculo es el más peligroso, es cuando el dinero ya cae con el empresario, ¿no? Cuando el empresario ya lo administra y en lugar de decir, no, este es mi salario y lo guardo para reinvertirlo, no, dice, venga, chepa acá, me merezco ese relojito Rolex, ese carrito de lujo, también me lo voy a comprar porque me lo merezco. Entonces, ¿qué sucede? Pues a largo plazo comprometen a la empresa. Y si por alguna X o Y razón hay una inestabilidad, luego por eso unas empresas mexicanas llegan a pequeñas, medianas, el fundador a lo mejor es el que llevaba el orden y el control, se va, una mala administración y decaen. Ese es un problema general que yo veo, que las empresas mexicanas no llegan a grandes, sino que se quedan estancadas muchas veces cuando el fundador falta. Y como tercer problemática, yo metería y diría que es los temas de procesos. Los empresarios mexicanos difícilmente, o una empresa familiar, se va a involucrar en hacer un manual de procesos, en identificar sus áreas de oportunidad, porque no hablamos que el manual es un documento simplemente para tenerlo ahí. Tú sabes, es un mecanismo para identificar tus áreas de mejora, para saber qué estás haciendo, para medirte, ¿no? Para saber también qué va a hacer la persona que vas a contratar, ¿no? Porque un tema es, contrato a alguien, ¿qué va a hacer? No, pues tiene 2 manos, 2 pies, tráetelo, es bien chambeador, ¿no? Empiezas a poner a las personas como de comodines. Exactamente, y de ser un hombre orquesta empiezas a tener en tu empresa pequeños hombres orquesta que hacen de todo. Y no están bien definidas las áreas de trabajo. No están bien definidas las áreas de trabajo. Eso provoca estrés, ¿no? Muchísimo. Te voy a comentar porque yo tuve la experiencia en algún espacio, en algún lugar, donde pasaban ese tipo de cuestiones y sí hay una confusión muy grande porque no sabes dónde termina tu trabajo, tus funciones y dónde empiezan las otras. Y de pronto absorbes de otra persona y se desdibuja totalmente y la responsabilidad sobre quién recae. Exacto. Sobre todos menos sobre el tomador de decisiones final. Exactamente. Entonces, ¿cómo lidias con ese tipo de cuestiones en empresas familiares? Porque en las que están institucionalizadas, de algún modo, puedes encontrar mecanismos para que las cosas funcionen. Si la persona que está a cargo tuyo no lo hace, habrá alguien más, o habrá alguien más, o habrá alguien más, y de alguna manera podrá corregirse. Pero en una organización donde tiene todo el control la familia o el patriarca, ¿cómo le dices al patriarca que las cosas no están bien? Si él dice que esto es de este color, es de ese color. Ese color. Mira, antes que nada, es una plática, es como el psicólogo, es bien divertido. Para mí me gusta mucho cuando hablo con un director, porque los directores pues son cada uno es un universo y la escuela que a mí me enseñaron es primero hablar qué está bien en su empresa. Digo, voy a hablar rápidamente porque esta es como la herramienta que yo utilizo con ellos. Primero es el macroproceso, que es que yo busco una forma sencilla para explicar lo que es una empresa. Para mí primero es decir, ¿qué es una empresa, Alejandro? Para mí una empresa es una suma de procesos. No son una suma de procesos y esa suma de procesos yo la llamo macroproceso, ¿sí? Y estos procesos siempre comienzan, si digas, con la prospección y terminan con la postventa. Esta nada más es una pequeña guía. Cada empresa, es importante darnos cuenta que tiene un proceso independiente y único.
Lo único que va a corresponder es prospección y postventa. Pero todos los procesos que encadenan digamos, un flujo de trabajo son independientes de cada empresario, ¿no? ¿A qué voy con esto? Prospección. ¿Qué sigue naturalmente la prospección? Una atención a clientes. Si es una cafetería, ¿qué seguiría? Un inventario, por ejemplo, porque si voy a surtir un pedido, ocupo tener el inventario y revisar, ¿te fijas? Inventario me entrelaza a compras, un proceso de compras. Compras me entrelaza ya a un recetario donde ya tengo las porciones de los ingredientes que compré en el proceso anterior. Entonces, yo primero es identificar, yo sé lo que tú haces, yo no te vengo a decir cómo, no sé, si haces nieve, si haces zapatos, yo no te voy a decir cómo haces zapatos en la vida, ¿no? Y con una filosofía, primero, ¿qué está bien? ¿Qué se puede mejorar? ¿Y qué se está dejando de hacer? Yo a un empresario jamás le digo, estás mal en esto. ¿Por qué? Porque, si te fijas, es una falta de respeto, ¿no? Y más a una persona que a lo mejor lleva toda su vida haciendo eso. Es como si tú le dijeras a cualquiera que tenemos hijos, oye, tu hijo está feo. ¿Cómo te pones cuando te dicen eso? ¿A poco no es como lo más... Ay, sí, y eres... el ego, ¿no? El ego, la sensibilidad. Lo mismo es una empresa, es un equivalente igualito, ¿eh? Por eso hay que ser bien... Y cuando tú sabes tener ese diálogo, decirle, oiga, don Francisco, felicidades por este emprendimiento, fíjese que qué chingón, hace esto o aquello, pero fíjese que yo por ahí consideramos, porque es un diagnóstico, no es nada más llegar hay un diagnóstico, una entrevista, es un proceso, ¿no? Para poder hacer un report como en la psicología. Y dice, usted hace súper bien esto, pero mire, yo le recomendaría que podamos mejorar esto. Usted se administra así, mire, pero podríamos mejorarlo así. ¿Y sabe qué onda? Ya vi que usted vende con su nombre y que todo el mundo lo conoce aquí en la región, pero podría usted generar una imagen corporativa. Y no es que esté mal, es que no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo ve? Una imagen que la represente y que ya institucionaliza el nombre de Pedro Díaz, ¿no? Que es como lo conocen aquí. Vamos a poner mejor, pues algo que... Y te fijas, es una forma en donde... Es un diálogo, pues, con los empresarios. Y saber también por dónde darle. Porque habrá empresarios que los fascinas con el área comercial. Toda empresa, dentro de esta fórmula, tiene 4 áreas, nada más. Ahí englobas todas las actividades. ¿Cuáles son esas 4 áreas? Las ventas, la parte administrativa, operaciones y recursos humanos. ¿Sí? Entonces, es como ya a partir de ahí se subdivide, ¿no? Cada actividad dentro de la empresa y cómo se le explica al empresario. Cuando haces una empresa, por pequeña que sea, por ejemplo, aquí estamos en CUSEI y hay muchísimos jóvenes que están haciendo prototipados, que de alguna manera de aquí van a salir pues negocios, ¿no? Nichos de negocio. Y ocurre que de pronto vas a poner tu empresa, la estás haciendo tu plan para llevarlo a que ya sea un proyecto, y empiezas a pensar, bueno, no necesito ahorita oficina. No vamos a tomar en cuenta el dinero de la oficina. Tampoco voy a necesitar RH porque no tengo gente. Tampoco voy a pagar el teléfono pues porque si ocupas una llamada, traigo mi celular. Traigo el celular, y si no traigo celular, pues me voy a la casa de mi tía o de quien sea. Café tampoco, insumos tampoco, porque los tomo de aquí y de allá. Pues lo que necesito nada más es, pues me voy a X biblioteca, me voy a algún lugar, traigo mi teléfono, mi lap y comenzamos. Es muy peligroso también esta parte de pensarlo así, porque si no estás previendo estos tipos de gastos, también cómo puedes llegar a crecer, o si está correcto pensar, primero hacerte lo más ligero posible, no tener oficina, no tener, empezar casi tú mismo, está ChatGPT o Gemini, entonces ya volteas a las inteligencias artificiales y haces procesos que tú solo te eficientas, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando llegas a la parte de lograste crecer y tienes que empezar a devengar dinero pero no tuviste la cultura? ¿Pasa eso ahí? ¿Existe como un rompimiento de pensamiento? Sí, fíjate que sí, y digo, yo mismo, ahora voy a hablar como emprendedor, porque a final de cuentas siempre he pensado que cómo vas a hablar de algo si nunca lo has vivido. Yo he sido ese hombre orquesta que tú acabas de mencionar, que me he visto en la necesidad de aprender. Ahorita, por ejemplo, y hablando de modernidad, hace 10 años no había
inteligencias artificiales. Entonces yo hace 10 años tuve que agarrar y empezar a través de YouTube, por ejemplo, en un principio, aprender a usar programas de diseño. Yo hice mi logotipo, por ahí aprender a usar Excel, todo a través de tutoriales. Y fue pura voluntad aprender para hacer sistemitas, el Excel para hacer sistemitas. Entonces, al principio, yo creo que sí es conveniente entrar en este ritmo de hombro orquesta. Lo malo es quedarse ahí. Lo malo es, después de cierto periodo, seguir siendo hombro orquesta. ¿Cuándo sabes si una empresa está siendo rentable o no, desde tu experiencia? Desde que haces tu plan de empresa tienes que saber cuál es el punto de equilibrio, tiene que llegar ahí, porque si no haces un plan y empiezas porque se te ocurrió y ves que sí hay un margen, pero vas a la deriva y de repente te pasaron 1 año, 2, 3, y se vuelve más una empresa corazón que una empresa de rentabilidad. No sé si te has encontrado eso, ¿no? Que Sí. la empresa, como dijiste, nadie va a decir que su hijo está feo, pues las Sí. empresas tampoco van a decir que... Pero los números no mienten. Ajá. Pero Pero los aún números no así, mienten. si todavía seguimos creyendo, hay quien sigue creyendo que los terraplanistas, entonces que no lleguemos al punto donde digas, es que mi empresa es buena, pero todavía no llegamos, le falta un poco, y ya el empresario se aventó sus aguinaldos, su liquidación, ya vendió la casa, ya le pidió a la suegra y no prende la empresa. ¿Cómo lo convences de que voltee hacia otro lado? Yo creo que ahí, como bien dices, los números no mienten. Si hay algo exacto en una empresa, es la parte de administración. Y el tenerla bien contemplada es precisamente el valor de tenerla como una herramienta dentro de lo que es el empresario. ¿Sí? Porque si no la volteas a ver, pues, y ves que estás en números rojos y no cambias, es porque ya de plano eres un necio, ¿no? Sí, efectivamente, así como de repente el área de capital humano, digamos, es la parte emocional de una empresa, la parte de administración es la parte racional. Así como la parte comercial es la parte social, ¿te fijas? Uh-huh. Ahí tenemos en una empresa una parte racional, que es administración, una parte emocional, que es el capital humano, una parte social, que es comercial, y digamos, en esta equivalencia el cuerpo sería operaciones, que vendrían siendo como, vaya, las oficinas, la infraestructura, la maquinaria, los fierros de la empresa, ¿no? Entonces, si fijas, es como una persona es lo mismo, tenemos que sociabilizar, tenemos que ser emocionales, sí, tener una cuestión hacia lo humano, pero también bien racionales, ¿no? Y cuando una persona comienza a dejar de ser racional, Alejandro, dime qué pasa. Sí, se vuelve un desastre si no tienes liquidez, luego volteas Exacto. a los activos. Pide prestado. Y si no son los activos, si tienes instrumentos, alguien te debe, y si nadie te debe, entonces la empresa se empieza a desangrar. Se empieza a desangrar, y es cuando tenemos pues estas empresas que se pierden, ¿no? Porque de plano no están haciendo caso. También va de lo mismo de la cultura administrativa. Muchos de nuestros empresarios, el círculo de control administrativo no lo tienen definido. No saben si su empresa está en números rojos. Tú lo dijiste ahorita, van con el corazón. O sea, y es una realidad, la mayor parte de nuestros empresarios, medianos o pequeños, muchos se mueven con el corazón. Y eso es bien peligroso. Ahí sí, para que veas, hay que descartar el corazoncito. En recursos humanos sí hay que tomar en cuenta las personas y sus emociones, pero acá los números nunca mienten. Así es muy importante voltear a ver los números y sobre todo alfabetizarse de las cuestiones administrativas. Estar, bien lo dijiste, hay muchas herramientas actualmente, hay talleres, hay cursos, está YouTube, si no están las inteligencias artificiales, pero también existen muchas dependencias y organismos que ya están abriendo. Podemos observar, un área que a mí me gusta mucho es REDI, que es de la Secretaría de Innovación, la Red de Emprendimientos, y tienes talleres formativos, está un ecosistema de emprendedores donde puedes llegar y así como estamos aprendiendo de ti, todos los días estás aprendiendo de alguien que ya cometió un error o que ya tuvo un acierto y eso te ayuda mucho a agilizar tiempos. Yo creo que yo rescato mucho eso de esta época, de esta nueva era que estamos viviendo, que eficientas tiempos. O sea, ya no tienes que pasar un proceso largo de prueba y error y se te puede ir mucho tu vida, sino que con la tecnología y con las conexiones, sobre todo de profesionales como tú en empresa, puedes entonces tomar mejores decisiones. Es correcto. El tiempo se nos va acabando, de pronto se va muy rápido. Víctor, ojalá podamos tener otro programa antes de que termine este año, nuevamente con la segunda parte que nos estamos quedando.
Y algún consejo que le quieras dar a los jóvenes de aquí de CUSEI, pero a todos los jóvenes universitarios que nos están viendo, y aquellos que también llegaron al canal, que quizás no son universitarios, pero siempre está esa vena de querer hacer algo propio. ¿Qué les puedes decir? Bueno, pues yo les quiero decir que crean en ustedes mismos. La mejor herramienta para cualquier emprendedor es conocerse a sí mismo, pero creer en sí mismos, porque muchas veces la gente te va a decir que no puedes o para qué haces eso. Cree en ti mismo, pero también rodéate de herramientas que funcionen. Para eso, Alejandro, y los invito, en mis redes sociales, elhombre-orquesta.mx, pueden encontrar material, videos, conferencias, webinars, en donde ya a profundidad abordamos estos temas. Si quieres conocer cómo estructurar una empresa, la metodología macroproceso entelequia, pues está disponible en mi canal de YouTube, que es una herramienta que pues ayuda a entender qué hay que hacer de principio a fin en una empresa. ¿Cuál es tu canal de YouTube? YouTube, El Hombre Orquesta MX. El Hombre Orquesta MX, búsquenlo, contenido muy valioso. Si van a emprender, por favor, contextualícense de lo que están haciendo y, como bien lo dijiste, Víctor, hay que pensar con los números, ver los números y acercarse a consultores, acercarse a profesionales para que puedan rescatar la empresa si no va bien, pero también para que puedan tener un cambio de giro antes de que sea demasiado tarde, y antes de que el bolsillo padezca consecuencias muy graves. Sí, antes de que ya no haya liquidez y se acabó todo. Antes de que el niño se ponga más chillón. Más chillón. Muchísimas gracias, que pasen una bonita tarde. Nos estamos viendo por acá el día jueves en Creative Minds en Radio CUSEI. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Radio CUSEI, experimentando hasta tu sentido auditivo. Radio CUSEI, experimentando hasta tu sentido auditivo.